aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. La buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí.
será fiel en completarla en ti. Porque fiel eres tú, Señor, porque fiel es el que nos ha llamado. Y estamos seguros de que nos llevarás hasta el final, Señor Jesús, de que nos ayudarás, Señor, por este camino, de que tu gracia no faltará, Señor, de que tu palabra no faltará, Jesús. Confiaremos en ti, Señor, con toda nuestra fuerza. Porque sabemos, Señor, que lo que tú empezaste, lo terminarás, Señor. Nos ayudarás a llegar al final de la carrera, Señor. Nos ayudarás, Jesús, a obtener el galardón, Señor, por el cual luchamos, Señor. Gracias, Señor, por extender tu misericordia a nosotros. Gracias, Jesús. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré y me gozaré Dios de mi salvación. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso
nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo mi Dios está en los cielos. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. 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 Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Hoy nos alegramos, Señor, en nuestro Dios que nos amó, que nos ama, en el Dios que es nuestro tesoro, en el que está fundada nuestra vida. Alabado seas, Jesús. No hay palabras, Señor, para agradecerte, para alabarte, porque eres bello para nosotros, Señor, porque eres real para nosotros, Señor. Hoy alabamos al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra vida, a aquel que es todo para nosotros. Bendito seas, Jesús. Porque andar contigo, Señor, es el todo del hombre. Entenderte y conocerte, Señor, es el todo en nuestra vida, Jesús. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su
tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir y cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Porque en ti, Señor, somos libres. Libres, Señor, de cualquier temor. No tememos ya, Señor, qué es lo que venga, porque vamos confiados, Señor, en tu promesa. Vamos confiados, Señor, en que tu mano está con nosotros, Jesús. Vamos confiados, Señor, en que nos amas, Señor, y en que somos tus hijos, Jesús. Eres nuestra paz, Señor.
Eres nuestra paz, Jesús. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque en todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque en todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, y aunque los montes se pasen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, y aunque los montes se pasen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre
nuestros ojos están puestos en ti, Señor Jesús. En ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe. En ti, Señor Jesús, que estás con nosotros. En ti, que eres nuestro Dios, Señor. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Soy de Él. Y ahora soy de Él. Y ahora soy de Él. Porque ya nada, Señor, nos pertenece. Porque todo, Señor, hemos puesto en tus manos. Nuestro futuro, Señor, nuestros problemas, nuestras angustias, todo, Señor, está en tus manos, porque somos tuyos, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre, Señor, y confiaremos y andaremos contigo, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro Dios.
Gracias, Jesús. Hola, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, otra vez podemos estar juntos, podemos, por medio de este medio que Dios nos concede, que entendiendo que la ciencia Dios nos la da y que estos recursos que tenemos a nuestro alcance, pues son de parte de Dios y démosle gracias a Dios por ello. Yo quisiera continuar con el tema de la semana pasada, en medio de todo lo que estamos viviendo, todo lo que se nos ha complicado y que sabemos que las cosas pareciera ser que no se van a solucionar pronto, pues tener claridad en cuanto a lo que Dios nos quiere administrar a través de este medio que tenemos y pedirle, suplicarle de su ayuda, que nos dé gracia para poder hablar, para poder oír, para poder entender como conviene a Él, como conviene a Dios y como conviene a nuestras almas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle de su ayuda. De veras, Señor, Padre, muchas gracias que nos da la oportunidad una vez más, Señor, de estar juntos, de acercarnos a ti y de abrir tu palabra, Señor, para tratar este tema que en el mundo, Señor, lo ven como algo complicado, como algo difícil de llevar a cabo, incluso hasta imposible. Y que, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, nos aclares y nos des el sentido correcto de lo que es realmente la santidad y cómo vivirla, Señor. De veras, ayúdanos a clarificar conforme a tu corazón y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que mencionaba la semana pasada el hermano que dio la enseñanza, que dio la plática, es que para muchos la santidad es algo imposible de llevar a cabo. La verdad es que es algo que no es sencillo de entender. Hay mucha confusión en el mundo respecto a esto. Y para muchos la santificación, en base a que lo ven tan complicado y tan difícil, lo ven como si fuera algo que se va a alcanzar poco a poco, como si fuera un proceso largo durante toda la vida, que al final ya que te mueres es cuando realmente ya alcanzas la santificación. Pero la verdad es que no es así. La escritura es muy clara al respecto. Yo quisiera que pudiéramos tocar un punto que es muy claro, es muy sencillo, y que pudiéramos a partir de esto desarrollar el tema y poder clarificar bien acerca de esta confusión que hay en el mundo, donde la gente piensa que la santificación es algo que se consigue poco a poco. La Biblia nos enseña totalmente una cosa diferente. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, Primera Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículos atrás, dos versículos atrás menciona: no erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y menciona fornicarios, adúlteros, los que se echan con varones, etcétera. Puedes leerlo en tu casa y luego dice aquí: esto erais algunos. Quiere decir que abandonaron toda forma de maldad, toda forma de pecado. Y dice que ahora, dice ya, hago énfasis en esa palabrita, mas ya habéis sido lavados, quedaron limpios. Sus almas quedaron sin ningún tipo de culpas y con sus conciencias completamente limpias. Dice también, ya
habéis sido santificados. O sea, no es algo que se va a conseguir, pues no sé, en 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, a través de toda tu vida, poco a poco. No, aquí dice ya eres santo, ya has sido santificado. Y dice enseguida, ya, otra vez, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? Estas 3 cosas, ¿cómo se consiguen? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es a través de Jesucristo, obedeciendo el Evangelio, creyendo en Él, haciendo caso a la palabra que Él pide, que nos arrepintamos, que dejemos toda especie de mal, que abandonemos toda clase de pecado que nosotros entendamos que estemos haciendo y practicando, que abandonemos aún los pecados del corazón y que acudamos a Jesucristo para que a través de ese sacrificio que Él hizo para pagar nuestras culpas, nosotros podamos quedar libres de culpa y quedar limpios de los pecados. Aquí dice, ya. O sea que aquel que se arrepiente de sus maldades y sus pecados y que acude a Jesucristo, en ese momento que confía en Él, ya arrepentido y habiendo pedido perdón a Dios por su estilo de vida pecaminoso y habiendo abandonado esa forma de vida y creyendo que es posible dejar la maldad, Dios lo que hace a través de Cristo nos da el Espíritu Santo y es el Espíritu el que nos santifica. Es por medio del Espíritu que entendemos que somos perdonados y es por medio del Espíritu que entendemos que quedamos limpios. Dios da el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Así es, la santificación no es un poco a poco, no es pues es que ahorita me enojo, mañana me enojo menos y luego me voy a enojar otro poquito menos y luego voy a mentir menos y a robar menos y pues voy a adulterar nomás allá cada 2 años, no, nada de eso. No se trata de ir abandonando los pecados, mucha gente piensa que el ser santo es dejar de pecar y la verdad que no es así. Aunque el pecado hay que abandonarlo. El abandono del pecado es algo esencial para poder ser considerado realmente por Dios para la santificación. Nadie, absolutamente nadie que se diga cristiano se le puede considerar santo si aún vive en algún tipo de pecado. Si es lo cotidiano en él, si es la costumbre, que si se enoja, que grita, que maldice, que pleitea, que chismea, que roba, que adultera, que lo que sea. Cualquier tipo de pecado y lo está practicando, es imposible considerarlo como una persona que está santificada. Si bien es cierto que el dejar de pecar no nos santifica, el que nos santifica es Dios por el Espíritu a través de Jesucristo, pero el dejar de pecar es esencial para poder alcanzar la santificación. Y el error consiste en que muchos piensan que porque el dejar de pecar es algo prácticamente imposible, pues entonces la santificación también debe ser algo igual. Algunos piensan que la salvación, que la santificación, pues es un proceso de toda la vida. Pero pues mira lo que dice en Gálatas 2:17 y 18. Dice, Gálatas 2:17 y 18 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si buscando estar en la justicia de Jesús y ser hallado en Él, ser hallado justo, ser hallado limpio y santo, dice, si buscamos ser justificados en Cristo y somos hallados pecadores, o sea, nos hallan con alguna clase de pecado en nuestras vidas, dice, ¿es acaso por eso Cristo el que nos enseñó eso? ¿Es acaso Cristo el que nos dice que lo hagamos? ¿Es acaso Cristo el ministro que nos dice que nos hagamos de esa forma de vida? En ninguna manera. Dice, porque si las cosas que destruí, ¿qué cosas?
Pues todo lo que ofendía a Dios y a mi prójimo, y que destruía mi alma y que impedía la comunión con Dios, el pecado, lo tuve que haber desechado de mi alma y de mi vida para poder acercarme a Cristo, para poder alcanzar la justificación, la redención, la santificación, el perdón de los pecados y la pureza del alma. Pero si volvemos a lo que ya habíamos dejado, dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, las vuelvo a hacer, dice, otra vez quedo mal con Dios. Transgresor me hago. Me convierto en alguien que está listo para ser despachado a un juicio. Soy responsable y la culpa va a estar presente en aquel día. Ya no va a haber pureza, ya no va a haber limpieza, ya no va a haber santificación, ya no va a haber justificación, ya no va a haber perdón. Si así nos presentamos ante Dios, dice, Cristo no es el que produce eso. Si somos hallados en Cristo haciendo pecado, dice, Cristo no es el que nos enseñó eso. Si lo hago, entonces soy hallado como una persona transgresora. Ya había sido lavado, ya había sido santificado, ya había sido perdonado, pero si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, me convierto otra vez en un delincuente para Dios. Es bien claro, no hay vuelta de hoja con la Escritura. Pero en el mundo hay una gran confusión, porque piensan que ser santo es vivir alejado de los pecados y cosa más lejos de la verdad. Es indispensable, vuelvo otra vez a repetirlo, es indispensable no pecar. El que peca no puede ser considerado santo, pero el que santifica es Dios y lo hace a través de Jesucristo y lo hace en una persona que le cree, que le obedece y que lo sigue para donde quiera que va. Esa persona dice ya ha sido declarada santa, ha sido declarada justa, ha sido declarada limpia, ha sido aceptada por Dios, ha sido declarado hijo por Dios. Pero hay una gran confusión, pero ya estamos viendo que no es así. Ideas como todos nacemos con pecado, es imposible dejar de pecar, todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, incluyendo aún a los cristianos, dicen que no hay ninguno justo. Son ideas que están corriendo por todo el mundo. El pecado que tenemos, dice, es el pecado que está en la carne y lo heredamos. Fue por causa de Adán y por causa del pecado original y pues son cosas que están dando vuelta en todo el mundo y hay líderes religiosos, pastores que apoyan estas ideas, las proclaman, las enseñan y las dicen, y te imaginas la confusión tan grande que crean en las personas. Por ejemplo, me encontré con un comentario de una mujer, Helen Simmons dice, no la conozco, no sé quién sea, pero supuestamente es alguien que está enseñando y dice estas palabras, están publicadas y pues tienen acceso múltiples gentes a ellas. Y dice así, santificación es otro término de santidad, ser santo. Pero ciertamente no nos volvemos santos de la noche a la mañana. Es necesaria una transformación radical. Esa transformación es un proceso continuo y de toda la vida. A este proceso se le llama santificación. Un proceso continuo, aunque dice que es algo radical, pues ni tan radical porque se lo van llevando poco a poco, durante toda la vida. Un proceso continuo y que poco a poco a lo mejor piensan que ahorita ya no mienten y mañana ya no fuman y después ya no adulteran, y ahí se la van llevando poco a poco. Y mientras piensan que tienen a Dios con ellos y que están viviendo una vida conforme al corazón de Dios. La gente acaba engañada, la gente acaba consolada en vano, vanos consuelos para el alma, y acaba perdiéndose. Así es que es indispensable que acabemos de entender bien que la santificación no es nada místico, no es nada del otro mundo, es algo sencillo, es algo simple, es abandonar los pecados y confiar en Jesús. Y ya, cuando haces esto, Dios te declara santo, justo y perdonado. Lo acabamos de leer. No dice que mañana va a pasar eso, dice ya.
habéis sido santificados. ¿Y qué pasa cuando todas estas enseñanzas están rodando y rodando y rodando por todo el mundo y la gente las abraza y las cree? Piensa que porque si es una gente que dice que es de Dios y que habla de parte de Dios y que tienen su grupo y tienen su religión y tienen sus, bueno, son líderes, etcétera, son pastores incluso a veces. ¿Y qué pasa cuando todo esto lo enseñan y lo dicen como si fuera algo tan cierto, parece tan convincente? Y no van a la escritura como debe de ser, sino que más bien se apoyan en sus propias ideas, en sus propios sentires, en sus propios sentimientos, y no van a la escritura. Aquí estamos viendo tan claro lo que dice. ¿Por qué viene esa confusión tan grande? ¿Qué consecuencia hay? Fíjate lo que dice en Romanos 2:23 y 24. Dice, tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú que te jactas de la ley. Bueno, vamos a parafrasearlo. Tú que te dices que ya estás obedeciendo a Dios y los mandamientos y que eres cristiano y te apoyas en la ley y instruido, apruebas lo mejor. Dice, y con todo eso, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Tú que enseñas que no se debe de mentir, mientes. Tú que enseñas que no se debe de robar, robas. Dice, ¿qué pasa? Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre la gente que no conoce nada de Dios, entre los pecadores. Tú les quieres predicar y vas con ellos y les predicas, pero ya te conoce cómo vives. Que vendes cosas desbaratadas y descompuestas, te aprovechas de la gente y la engañas, la mientes, te enojas, gritas, en tu casa eres un ogro, pataleas por aquí, por allá y te enojas como por nada. Y te conocen y vas y les predicas. ¿Y qué es lo que dicen? No, son puras mentiras, blasfeman. El nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes que se dicen que conocen a Cristo y que conocen a Dios y que conocen la ley y aprueban lo mejor, pero pues la rompen, la quebrantan. Y así piensan que tienen a Dios con ustedes y que viven una vida de santidad. Dicen, no, lo que pasa es todo lo contrario, la gente se aleja, la gente queda tropezada, la gente ya no quiere saber nada, la gente blasfema. Y dice, no, ni ha de ser cierto Dios, ni ha de existir, porque si existiera las cosas fueran diferentes con estos. Así es que, mis amados, tenemos que entender bien claro, primeramente, qué cosa es el pecado para poder clarificar esto. ¿Por qué la gente se confunde tanto con respecto a lo que es la santificación? ¿Y por qué la gente no puede dejar de pecar? ¿Y por qué a la gente se le hace una imposibilidad dejar el pecado? Creo que hay una confusión muy grande y que yo quisiera leer en 1 Juan capítulo 3, verso 4, una declaración de la Escritura del apóstol Juan acerca de qué cosa es el pecado. Es algo bien sencillo y lo vamos a leer y lo vamos a establecer y que quede bien grabado en la mente y en el corazón. 1 Juan 3, 4 dice, entendamos primeramente qué es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. En nuestros países hay leyes, por sencillas que parezcan, cuando tú las transgredes te haces merecedor de un castigo porque delinquiste. Es el equivalente a que pecaste. Hay leyes y hay normas y son dadas para regular. Así es que Dios también nos entrega normas y leyes para regular nuestra vida y nuestra conducta, para que no haya injusticias. Romperlas, quebrantarlas, traspasarlas, eso es el pecado. El pecado es infracción de la ley, es algo que uno decide hacer. Incluso puede ser hasta por ignorancia, pero igual se transgrede
y al momento no se te declara la culpa, pero cuando lo sabes ya eres culpable, dice en Levítico. Lo hizo por ignorancia y no sabía, dice. Cuando lo sepa, es culpable. Es culpable y llevará a su pecado. Toda ley quebrantada, rota, merece una pena y un castigo. No es que el pecado esté haciendo morada en nosotros o que nacimos con él o que el pecado está haciendo morada en la carne como si fuera una sustancia que se nos mete o como si lo heredamos. No son emociones, no son nada de eso. Es una decisión personal de cada quien de no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Es una decisión de cada uno consciente y voluntaria de no obedecer a Dios. Eso es el pecado, así de simple. No podemos considerar que el pecado original y que nacemos con él, si la Biblia dice que Esaú y Jacob cuando estaban en el vientre todavía no habían nacido ni siquiera para hacer el bien y el mal, todavía no nacían para hacer el bien y el mal, pues haciendo el bien no se les podía dar ningún premio, no haciendo el mal pues tampoco se les podía dar ninguna culpa. O sea, no hay responsabilidad en esos momentos. ¿Por qué? Porque ¿qué ley transgredieron? Todavía no sabe nada, no entiende nada. ¿Qué ley traspasaron? No hay nada que puedas achacarle a un niño. Tú robaste, tú mentiste, tú adulteraste, tú gritaste, tú lastimaste, tú heriste, tú eres soberbio. No, nada de eso. Los niños pues nacen como una hoja en blanco y van a ser formados como nosotros los formemos. De que sí, igual que todos los seres humanos nacemos con pasiones y con deseos, eso sí. Y por lo general están inclinadas hacia lo malo. Ahorita lo vamos a estar viendo. Pero eso no es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Dice en Santiago 1:12, Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué clarito. Pero si se lee rápido, nos pasa de noche y no entendemos realmente. Todos nacemos con pasiones, todos nacemos con deseos, todos nacemos con impulsos. Generalmente los inclinamos hacia nuestro propio gusto y no nos importa a veces si hacemos daño. Obedecerlos es en lo que se consiste el pecado. Lo estamos viendo aquí. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, que no es otra cosa más que los deseos de cada uno de nosotros, los deseos carnales que dice la Biblia, cuando la concupiscencia, dice, entonces, después que ha concebido, da a luz el pecado. En otras palabras, ni la tentación ni la concupiscencia se les está considerando como algo pecaminoso aquí. La concupiscencia es la inclinación, los deseos de uno, dice. Y cuando uno es tentado, cuando a uno le dan ganas de hacer las cosas mal, es porque adentro de nosotros está ese deseo. El fornicar, el mentir, el robar para sacar ventaja, el adulterar, el hacer cualquier tipo de mal. Viene un deseo, ahí no hay pecado todavía. A menos que engendre, dice aquí, que ha concebido. A menos que ese deseo que tengas en tu corazón ya le des cabida, te deleites con él, planees cosas a través de él, que digas, no, pues ahorita no lo tengo, pero ya mañana lo haré, y ahorita pues no lo hago, pero pues ya mañana tendré la oportunidad y entonces lo voy a hacer. Ya concibió,
Todavía no lo haces, pero ya pecaste. Pero cuando concibe, porque una vez que eres tentado y que el deseo está ahí fuerte, que eras un borracho, que eras te embriagabas y quedabas tirado en las banquetas y ahora se te despierta el deseo intenso por una copa de vino, por una cerveza, pues ahí no estás pecando todavía. Pero si te metes a la cantina y agarras ya la jarra ahí y otra vez y vuelves a lo de antes, pues ya pecaste. Pero entre tanto no obedezcas a ese deseo, aquí nos está diciendo, mientras no lo obedezcas, no hay pecado, a menos que te deleites con él y que le des cabida en tu mente y en tu corazón y que digas qué cosa tan rica, entonces, ahí ya desde ahí ya estás considerado como un pecador. Todavía no lo haces, pero ya lo aceptaste, te hiciste uno con la concupiscencia, te hiciste uno con lo malo, te hiciste uno con tus deseos egoístas y ahí es donde ya Dios te considera pecador. Cuando ya concibió, dice, después que ha concebido, ¿qué cosa? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Te separas de Dios. Sí, puede ser una persona muy espiritual y creyente, pero si es tentada y la tentación la acepta y le da cabida y le da curso y todavía se deleita con ella y después ya consuma ese deseo que le vino, lo consuma, entonces ya pecó. Y entonces queda muerto. Da a luz a la muerte, dice. En 1 Pedro dice algo parecido. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les está suplicando que no le den cabida a esos deseos, a esas pasiones, a esas concupiscencias, que no le den cabida. Y es algo que todos tenemos. Y ahí es donde está la confusión. Porque muchos que empiezan a querer caminar y empiezan a querer alcanzar una vida santa y pues como de repente la concupiscencia está tan viva, está tan fuerte, está tan poderosa y el deseo de fornicar y el deseo de hacer lo que hacías antes ahí está tan presente cada vez y se te hace que, pues no, ya pequé, ya la regué. No, mientras no le des cabida, mientras no lo aceptes en tu corazón, mientras lo aborrezcas y te avergüences de lo que está pasando por tu mente, no has pecado. No has pecado. Aquí lo está diciendo. Solo cuando concibe y le das curso y cuando desobedeces a lo que Dios está pidiendo y le das cabida a lo que sabes que Dios no quiere que hagas, entonces es cuando el pecado viene y da luz a la muerte. Y mucha gente no procede a un querer caminar con Cristo porque le da miedo y piensa que es imposible. Pero es perfectamente factible dejar lo malo. Ahorita la pandemia ha desnudado muchos corazones, gente que decía que no podía, pues ahorita no se embriaga, ahorita no hace ninguna maldad, no está robando. No estaban nunca con su familia, ahora están con su familia y hasta se deleitan. He oído declaraciones de gente que dice pues que es lo bueno que ha sacado de la pandemia, que ahora puede estar con su familia. De poderse se puede. De poderse se puede. Es algo voluntario, es una decisión, es algo que uno decide. El pecado no es otra cosa más que una decisión de desobedecer lo que Dios quiere. Y el pecado, dejarlo, no nos santifica. El pecado no es que lo dejas ahorita y que mañana pecas menos y que luego pecas menos y entonces así es como ya vas a ir alcanzando poco a poco la santificación. No, no es así. El pecado hay que abandonarlo, hay que renunciar a él, hay que dejarlo por completo de lado. Esto erais algunos. Se habían arrepentido, habían dejado su vida pecaminosa y egoísta y habían empezado a amar a la gente y a servirlos y a hacer lo que Dios quería. Y entonces acudieron a Cristo y fueron lavados, fueron santificados y fueron perdonados. Es algo simple. Pero el mundo piensa que no se puede porque el pecado es algo fuerte. Porque las tentaciones a veces están tan vivas, las concupiscencias a veces son tan poderosas que la gente
piensa que ya no tiene salida y que ya acabaron vencidos y derrotados. No, mis amados, la Biblia dice que Dios juntamente con la tentación da la salida, no nos deja ser probados más allá de lo que podemos resistir. Dios nos conoce y Dios entiende hasta dónde somos capaces de soportar y no nos va a dejar caer, dice la Escritura. Juntamente con la tentación nos da la salida, dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13. Sí, mis amados, la concupiscencia no es, por poderosa que sea, es que cuando Jesús estaba sudando, cuando tenía esos deseos de desobedecer a Dios, estaba sudando y era tan fuerte su sudor como gotas de sangre, pues es que se siente como si ya estuvieras pecando. En el cielo no hay eso, en el cielo no hay malos deseos. Y Jesús vino a padecer en la carne esas cosas juntamente con nosotros y se identificó con nosotros y se hizo uno con nosotros, pero no pecó. Porque al final de cuentas dijo que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Yo quiero no hacer lo que tú dices. Si es posible, pase de mí esta copa. Él tenía el deseo malo de no obedecer a Dios, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya y no pecó. Y era un deseo intenso, un deseo intenso. Eso es realmente lo que es la palabra epitumía en el griego, que es la palabra concupiscencia, es epitumía, que es un deseo intenso de cualquier índole. Algunos son considerados como tendientes a lo malo, otros no. Otros son un deseo intenso de ver a alguien. Pero por lo general se asocia la concupiscencia con algo pecaminoso. Pero la concupiscencia no es en sí pecado. En sí misma no es pecado. Es la puerta para llegar al pecado. Es la entrada para llegar al pecado. De hecho, Jesús da una instrucción entre tantas que dio en Mateo 26:41 acerca de esto. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis, ¿en qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu corazón quiere y tiene anhelos por lo santo, por lo limpio, por lo puro, pero los deseos son tan poderosos y a veces es tan frágil nuestra vida que acabamos siendo vencidos y derrotados. Por eso dice, aprende a depender de Dios. Está constantemente humillado ante Dios, está constantemente alerta, vela y ora, está constantemente pidiendo gracia. Acércate al trono de la gracia para hallar y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. Aquí no nos está diciendo para que no pequemos. Y Jesús no quiere ni que entremos, a que nos pongamos en posición de que una tentación nos esté agobiando, que le abramos la puerta a una tentación, que ya sabes que eras alcohólico y pues te acercas y pasas ahí por donde te emborrachabas, que de repente sabes que el adulterio era tu lado frágil y débil y ahora pues no sé, te la pasas yendo a paseos para ver mujeres y para a ver si, pero no, ¿para qué te pones en posición? Dice, no entres en tentación, porque aunque tú quieres, aunque tu corazón y tu alma están deseosos de agradar a Dios, tu carne es débil y puede llegar a caer. No le des cabida a la tentación. En otra parte dice, no proveáis para los deseos de la carne, dice en Romanos capítulo 13. No proveáis para los deseos de la carne. No le demos cabida. En todo ser humano existe esa tendencia. Todos tenemos la tendencia esa inclinación de hacer lo que nos gusta y sin tomar en cuenta a Dios. Todos. Pero no es pecado eso. El pecado es cuando tú te haces uno con la concupiscencia, cuando decides desobedecer lo que ya sabes que no debes hacer y le das cabida y le das gusto y te deleitas y lo haces. Ahí ya pecaste. Así es que mis amados, sí es una cosa complicada vencer la tentación, si no, no es algo fácil. Jesús la pasó difícil, 3 veces se postró orando para hallar ayuda, pero solo no pudo. Solo no pudo y nadie, ningún ser humano puede vencer la concupiscencia. Ninguno.
Por eso dice Jesús, velad y orad, estad alertas y aprendan a depender de Dios, porque para nosotros es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. O sea que si yo me arrepiento, si yo reconozco realmente que sí se puede dejar de hacer lo malo y voy a Cristo, me va a ayudar, me va a dar el Espíritu Santo y es cuando va a venir la fuerza, es cuando va a venir el poder. O sea, hay gente que quiere empezar a caminar con Cristo y en sus fuerzas pues no pueden dejar de maldecir, se les sale. No las piensan y ya están cantando las canciones mundanas y se les vienen y no pueden. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer las cosas sin Dios. Pero cuando tienes la ayuda del Espíritu y la gracia de Dios por medio de Jesucristo, qué cosa tan deleitosa. Es cuando viene el poder para vencer. Es cuando Dios da la gracia para salir adelante. Y es cuando Dios te puede entonces sí, dar de su gracia para lavarte, para santificarte y para perdonarte. Y esto lo hace cuando confías en Jesucristo, que Él dice, arrepentíos y crean en mí. Eso es realmente cuando ya lo haces y que te es concedido el perdón, ya eres santo. No es un proceso, no es algo que se consigue poco a poco, que es toda la vida, no. Lo que sí, ya alguna vez lo tocamos en alguna de las pláticas, que esa santificación hay que perfeccionarla. Santificando, dice, perfeccionando la santidad, perfeccionando en el temor de Dios. Sí, pues es que pues uno llega ignorante, uno llega con falta de habilidades, con falta de sabiduría, con falta de entendimiento, y pues uno a veces sí puede uno fallar, y puedes fallar cada determinado tiempo, pero no lo haces con un corazón así voluntario, abierto. Ahí Dios te da gracia y te concede que acudiendo a Cristo quedas limpio otra vez. Pero una vez que ya tienes el conocimiento y ya pasan los años y sigues en lo mismo, ya Dios no te va a dar más. Por eso dice que tenemos que perfeccionar esa santificación, temiendo a Dios. Hay que mejorar nuestra forma en la que llegamos a Cristo. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma a veces no son los mejores y sin desearlos y pretenderlo, a veces lastimamos a la gente. Uno tiene que aprender a crecer en la gracia y a madurar para cada vez ser más apto para el reino de Dios y que Dios te pueda usar, incluso te pueda usar en cualquier medio para ser un testimonio vivo, una carta viva como lo eran los tesalonicenses, para que la gente no blasfeme más a Dios, para que la gente no diga, no, estos son puras mentiras, sino para que digan, este en verdad era un justo. Que no blasfemen más a Dios. Dice, esto erais algunos, eran adúlteros, eran injustos, eran afeminados, se echaban con varones, idólatras, fornicarios, ladrones, avaros, borrachos, pero ya no. Ya no. Ahora ya eran santos, ahora ya estaban limpios y ahora ya estaban justificados, estaban perdonados. O sea, no fue un proceso, no fue a través de toda la vida y a ver si alcanzo y a ver si en su misericordia. No, ya. Las cartas, muchas de ellas empiezan a los santos que están en tal parte, a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Son santos. ¿Que hay que perfeccionar nuestra forma de vida? Sí. ¿Hay que corregir formas de ser? Sí. Pero el que santifica es Cristo y esto lo hace Dios cuando confías en Él. Ya eres santo. Pero fíjate, no puedes volver al pecado. El pecado es el impedimento que rompe la santificación. No puedes volver atrás. Si buscando ser justificados en Cristo somos hallados pecadores, ¿transgresor me hago? Las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, pues otra vez soy un delincuente para Dios. Una persona que quiere ser santa, sí es cierto, tiene que abandonar los pecados y no debe ser vencido por ellos, a menos no de una manera cotidiana, porque sí es factible llegar a caer. Sí es factible, pero no es la costumbre, ni se pone la voluntad en ellos, ni está en el corazón de aquel que verdaderamente ama a Dios, porque el que ama a Dios como José, ¿cómo haría yo tan gran mal pecando contra Dios? No puede. Por ignorancia, por error, por impulso,
por emocionalismo, pues puede ser que llegara alguien a caer, pero dice la Escritura, abogado tiene para con el Padre. Abogado hay. Así que mis amados, ¿quieres ser santo? No es nada complicado. Ni tengas miedo, ni te desalientes, porque las concupiscencias son fuertes. La Escritura dice que el más poderoso es Dios. Dice, más poderoso es el que está en nosotros. Y que no te va a dejar más allá de lo que puedes resistir. Juntamente con la tentación, da la salida para que conserves tu relación y tu comunión con Cristo y con Dios. Y ya en ese momento la santidad ahí está. Que hay que perfeccionarla, ya quedó claro. Hay que perfeccionarla en el temor de Dios. Hay que renunciar a todo pecado para alcanzarla. Hay que dejar de hacer todo aquello que sabes que está mal. Hay que darle una carta de despedida a tus concupiscencias. Hay que renunciar por completo a ellas, a tus inclinaciones perversas. Hay que avergonzarse de ellas y no darles más cabida. Hay que reconocer que toda tu vida viviste haciendo lo que mejor te parecía y lo que más te gustaba y no tomabas en cuenta a Dios. Hay que ahora realmente darle la espalda a todos esos deseos y esas pasiones que sí te pueden llevar a pecar. Y entonces someterte a Dios. Y Dios te va a ayudar. Dejar de darte gusto a ti mismo para darle gusto a Dios. Y Dios te va a honrar. Dios te va a ayudar. Solo entonces cuando renuncies a toda especie de mal, hasta entonces puedas acercarte a Cristo para ser santificado, para ser justificado, para ser perdonado, para ser lavado. Nunca puedes ser santo si no renuncias a tus pecados. No se puede. Es imposible. Es como el agua y el aceite, como la luz y las tinieblas. No pueden estar juntos. Sí, el que es santo, santifíquese todavía. No dice que sea más santo, no, dice santifíquese todavía. Permanezca en Cristo. Permanezca haciendo la voluntad de Dios. Permanezca haciendo lo que a Dios le agrada. Si tú vuelves a hacer lo de antes, pues se acaba todo. Transgresor me hago. Así que mis amados, espero que todo esto que hemos estado hablando pueda quedar tan claro y que en lugar de que la gente siga ahí de incrédula y de desalentada y con temores y con miedos, entienda que pues, es una decisión del corazón y que pues no importa las cosas que sientas, puedes sentir un sentimiento de ira muy grande y puede venir otra vez la amargura a quererte atenazar y a quererte apresar, pero si no le das cabida a ello y renuncias y te vas a orar y le pides a Dios ayuda para no ser vencido, Dios te va a dar de su gracia y te va a dar ayuda para el oportuno socorro y no te va a dejar caer. Pero cuando haces las cosas en tus fuerzas, lo más seguro es que vas a fracasar, porque para nosotros es imposible, pero para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quieres vencer? Ahí tienes a Jesús. Para eso nos fue dado. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro maestro, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano. Y solamente teniendo a Jesús es como podemos alcanzar a terminar nuestra vida en una santidad perfecta para con Dios. Y para ello se necesita darle la espalda al pecado, definitivamente. Pero tenemos que nos quede bien claro qué cosa es pecado y qué cosa no. El sentir, el enojo no es en sí pecado. Dice la Escritura, airaos, dice, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. Pues sí puede venir un enojo, pero nomás no ofendas a nadie, no lastimes a nadie con tu enojo. Mejor enciérrate y espérate que se te pase y ve con Dios y dile cómo estás y dile cómo te sientes y no dejes que el día se termine sin que eso quede arreglado. Porque en sí mismo el enojo no es pecado, la concupiscencia no es pecado. El deseo de la carne en sí no es pecado. Yo creo que a eso es lo que lo llama pecado original, que ya nacemos con él. Pues sí, así nacemos, pero eso no es pecado. El pecado es desobedecer a Dios de una manera consciente y voluntaria en lo que ya sabemos que no tenemos que desobedecer. Así que mis amados, ¿quieres agradar a Dios y quieres ser santo? Confía en Jesús y eso sí, pon en tu corazón el pecado borrón y cuenta nueva, para nada. Y Dios te va a ayudar. Y si tienes claro
que acerca de lo que dice la Escritura acerca de la concupiscencia y del pecado, pues a lo mejor, no sé, viene un descanso al corazón, viene un descanso al alma, que hubo un tiempo en mi vida de religioso que yo no entendía nada y siempre andaba agobiado, todo el tiempo andaba agobiado porque mis concupiscencias eran muy fuertes. Pero el día que entendí esto, qué descanso. Cómo le daba gracias a Dios. Y se rompieron las cadenas de miedo, de temor y de incertidumbre. Y se acabó el andar obedeciendo por miedo, sino con libertad, con la gracia de Dios y con la ayuda de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Es algo difícil? ¿Es algo que no se puede hacer? ¿Es algo que se consigue poco a poco? Ya estamos viendo que no. Necesitamos volvernos como niños, dijo Jesús, creerle y hacer siempre lo que Él dice. Y Él es el que nos santifica. A donde vayamos, hacer lo que Él dice. No darle cabida a la maldad, al pecado, al egoísmo, y renunciar por completo a Él. Y si vienen las concupiscencias y están ahí hostigando y hostigando y hostigando, ponte a velar y ponte a orar, ponte a pedirle ayuda a Dios y Dios te va a dar de su gracia. Dios te va a dar de su ayuda. Confía en Jesús y Dios te va a sacar adelante. Porque Dios a nadie ha avergonzado cuando confían en Jesús. A nadie. El que creyera en Él, dice la Escritura, no será avergonzado. Así es que démosle a Dios gracias que nos dejó estas instrucciones tan claras y precisas que nos dan una libertad al alma y procedamos nuestra caminata apegándonos a esto que es doctrina pura, doctrina limpia, doctrina sana, doctrina que no tiene vuelta de hoja. Y es la que nos va a llevar esa sana doctrina a estar continuamente pegados a la vid. Así que démosle gracias a Dios y si Dios permite la semana quizás continuemos un poco con el tema para dar algunos consejos de cómo enfrentar a situaciones en las cuales tú puedes llegar a pecar. Oremos y démosle muchas gracias a Dios. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, esperando que contar con tu presencia a través de este medio. Entre tanto, vamos a despedirnos y a darle a Dios muchas gracias con una oración. De veras, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bondadoso. Tú eres santo, Señor. Y sin santidad nadie te verá, dice la Escritura. Pero la santidad, Señor, no se alcanza en nuestros medios, no se alcanza con nuestras fuerzas, ni se conserva, Señor, con nuestras propias ideas. Es solo con tu ayuda, Señor, y a través de Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Pero una cosa sí es bien cierta, Señor, nos das instrucciones claras y precisas para no acabar confundidos y equivocando el camino, Señor, acabando desanimados y desalentados como la mayor parte del mundo, o peor aún, engañados, Señor, creyendo que estamos bien cuando realmente no estamos haciendo las cosas como debe de ser por un malentendido de cómo debemos de comprender la Escritura. Así que, Señor, danos gracia, danos entendimiento para entenderla como debemos de entender conforme a tu corazón. Porque es palabra tuya, Señor, es dada por ti, es inspirada por ti y nos es útil para todo, Señor, para instrucción, para crecer en la gracia, para perseverar, para continuar en ella y para salvación, para llegar hasta el último de nuestros días, Señor, descansados en ti, Señor, creyendo en ti, descansando, que por tu pura misericordia y por tu pura gracia, Señor, estamos contigo. De veras, Señor, gracias por estas palabras, gracias por esta escritura que nos dejas, la cual nos dejas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, Señor. De veras, Señor, te queremos glorificar a ti, queremos darte muchas gracias a ti, Señor, que sin ti nunca lo hubiéramos podido entender. De veras, Señor, bendito sea tu nombre. Bendice a aquel, Señor, que está batallando y dale claridad en su alma y en su mente para que pueda caminar contigo como debe de ser. Glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Hasta luego.